Comenzamos este ratito de oración y es lógico que, estando como estamos en plena novena de la Inmaculada, esa costumbre pues tan entrañable que se extendió por el mundo entero y que en Sevilla, como no, la Mariana Sevilla pues ha arraigado de manera muy especial, pues es natural que, encontrándonos en plena novena de la Inmaculada, aprovechemos este ratito para pues meditar sobre la maravilla de ese dogma precioso, la Inmaculada Concepción. Y pensando en este rato de oración, me vino a la mente una de las muchas homilías de Benedicto XVI, homilías relacionadas con nuestra Madre del Cielo, Santa María. De tal manera que me parece que hoy va a predicar más él que yo. En esta homilía, refiriéndose a la primera lectura de la Misa de la Virgen de la Inmaculada, esa primera lectura en la que se relata el pecado original, Benedicto XVI decía que en ese relato no solo se describe la historia del inicio, sino también la historia de todos los tiempos, la historia de algo que todos llevamos dentro de nosotros, ese veneno que llamamos pecado original. A continuación, Benedicto XVI, con la finura o perspicacia teológica que le ha caracterizado, haciendo que sin duda pase a la historia de la teología como una cima, pues añadía que precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros, y a continuación Benedicto XVI pues va a hacer tres afirmaciones, pero tres afirmaciones que, siendo las mismas, se complementan. Todas ellas a propósito de la realidad del pecado. Precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros, uno, la sospecha de que una persona que no peca, en el fondo es aburrida, que le falta algo en su vida, le falta la dimensión dramática de ser autónomo, le falta la libertad para decir que no, le falta el bajar a las tinieblas del pecado y actuar por sí mismo como una parte del verdadero hecho de ser un hombre. Que solo entonces, bajando a esas tinieblas, si no mucho, un poquito, se puede disfrutar a fondo de toda la amplitud y la profundidad del hecho de ser personas humanas, de ser verdaderamente nosotros mismos. Que para ser nosotros mismos debemos poner a prueba nuestra libertad, incluso contra Dios. La segunda afirmación, que viene a ser la misma pero complementa, dice, en una palabra, pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos, al menos un poco, para experimentar
la plenitud de ser. Y la tercera afirmación, que recalco, viene a ser la misma, pero complementa a las anteriores. Pensamos en Mefistófeles, el tentador. Pensamos, que Mefistófeles, el tentador, tiene razón cuando dice, en Fausto de Goethe, cuando dice que es la fuerza que quiere siempre el mal y siempre obra el bien. Pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien e incluso es necesario. De una manera o con una escena infantil se puede ilustrar lo que acabamos de oír de Benedicto XVI. Es una escena que podemos haber vivido muchos. Yo la viví asistiendo al cumpleaños de un sobrino nieto, 3 añitos, ¿no?, rodeado de sus primos, aproximadamente todos del mismo tamaño, primos, primas, ¿no? En un determinado momento, pues apareció una tarta, y una tarta con 3 velas, y la mamá que viene con la tarta, pues dice a toda la patulea de pequeños que quietos, que se estén quietos, ¿no? Porque vienen las velas encendidas, hay que apagar las velas, ¿no? Y otro sobrino nieto, que es un pequeño Mefistófeles, es un diablillo, ¿no? Según ve que va pasando la tarta, acerca tímida pero decididamente un dedito, ¿no? Esperando a que en un momento de descuido de la mamá pueda coger algo de la nata del pastel. Bien, reservarse un poco de libertad para pactar un poco con el mal. ¿Quién de un modo u otro pues no ha tenido esta tentación? ¿Qué es la tentación? Incluso a un nivel discreto, pues la tentación del seréis como dioses. ¿Y quién no aprecia en los tiempos que vivimos que esta tentación no es una tentación, digamos, una tentación para poquitos? Es una tentación que está configurando la historia actual de Europa. Sobra Dios. No lo necesitamos. Nos bastamos para hacer un mundo feliz. ¿Cómo continúa Benedicto XVI? Nos invita a mirar el mundo, a mirar nuestro mundo. Y, si cabe, mirar nuestro mundo, especialmente nuestro mundo occidental. Claro, mirar, no solo ver. Mirar es más. Mirar es ponderar. Mirar es contemplar, ¿no? Mirar es analizar, es decir, mirar con profundidad. Dice, pero al mirar el mundo que nos rodea, podemos ver que no es así. Es decir, que el mal envenena siempre. No eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla. No lo hace más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. En el día de la Inmaculada, y podríamos decir en la novena de la Inmaculada, deberíamos aprender la verdad, la realidad. Es decir, que el hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida y conformista. En absoluto pierde la libertad. Es ese hombre, esa mujer, quien encuentra la verdadera libertad,
la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. Claro, la libertad se nos ha dado para el bien, como los ojos se nos han dado para la luz. Y si yo a mis ojos no les ofrezco la luz, sino la oscuridad, pues de alguna manera terminaré como esos animalitos, topos, que tan se han hecho a la oscuridad que la luz les molesta. Si la libertad yo no la empleo para el bien, eso no es libertad. Eso es libertinaje. Es libertad enferma. Claro, Benedicto XVI no se queda ahí, sino que dice lo que lleva consigo el estar cerca de Dios. Por eso en el título de la meditación decía, no es lo mismo el sí a Dios que el no a Dios, ¿no? El estar cerca de Dios lleva consigo una capacidad inmensa para acercarnos entre nosotros, para descubrir al prójimo, para descubrir la grandeza, ¿no?, y la nobleza de amar a los demás, de servir a los demás. Es lo que nos muestra la Virgen María. La Virgen María, Inmaculada Concepción, le dice que sí a Dios, a lo que Dios le pide. A partir de ahí, la Iglesia, como muy bien explicaba San Juan Pablo II, es antes mariana que petrina, es antes de la Virgen que de San Pedro, es antes de la Madre que de ese hijo, que era San Pedro, sus sucesores, los papas. La Virgen con su sí a Dios hace que entre en el mundo un amor que ni imaginábamos y que resulta que tú y yo, y estamos aquí pues confirmándolo, tenemos noticia de ese amor que por supuesto es más fuerte que la muerte, de ese amor que hace que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestras relaciones humanas se transformen en cauces de amor, no de amorío, de amor. Y así es como se demuestra que si queremos ahogar el mal, ahoguémoslo en abundancia de bien, que nunca significa, suelo decir, ir con el lirio en la mano, ser un primo, no, ni mucho menos. Que le pregunten a una madre, que os pregunten a algunas de vosotras, ¿no?, si el amor a vuestros hijos, si el amor a vuestros maridos lleva consigo el hacerlos caprichosos. No. Y evidentemente lleva consigo el esfuerzo del amor. Si uno mira la historia del pueblo elegido, la historia de Israel, en el momento que Jesucristo, que Dios, ¿no?, quiere hacerse hombre, en el momento que nace Jesucristo, en ese momento, era un momento que, de alguna manera, estaba certificando como el fracaso de Dios respecto, bueno, en el fracaso de su pueblo elegido. Había sido el desierto, había sido después la cautividad de Babilonia, en ese momento era una nación mínima y además, pues, a merced de los romanos, que Dios entonces había perdido la partida. Este es Dios.
Dios mira a la Virgen. Y en esa criatura no solo gana la partida, sino que gana la partida de toda la historia de la humanidad. Dios se hace hombre en esas entrañas virginales y, por decirlo así, nos regala al hombre. Jesucristo es perfecto Dios, perfecto hombre, y nos regala a la mujer. Y nos dice cuál es el camino para que ese hombre y esa mujer seamos, pues tú y yo. ¿Cuál es el camino para que Jesucristo, en tu persona y en la mía, aun siendo pecadores, se haga presente en la historia y la cambie y la mejore? Debemos terminar y lo hacemos, pues, escuchando la confidencia que en esta homilía Benedicto XVI pues atribuye a la Virgen, confidencia que la Virgen nos estaría haciendo a cada uno de nosotros. Hijo mío, hija mía, ten la valentía de atreverte con Dios. Prueba, no tengas miedo de Él. Ten la valentía de arriesgar con la fe. Ten la valentía de arriesgar con la bondad. Ten la valentía de arriesgar con el corazón puro. Comprométete con Dios y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina y no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. No nos olvidemos de que lo más aburrido que hay en el mundo, y ya digo, somos pecadores, yo también, es el pecado. Y lo más creativo que hay en el mundo es la virtud. Pues digámosle a la Virgen que esta valentía a la que nos anima, la queremos hacer realidad, pero siempre con su ayuda, con esa ayuda que nos llega sobre todo mediante los sacramentos, pero también mediante tantas gracias actuales y conscientes de que el mundo está necesitando como algo muy importante tu alegría y la mía, no cascabelera, sino alegría de esas profundas, ¿no? Alegría que contagia, ¿no? Y con esa alegría, esa paz, que a su vez son inseparables de una responsabilidad respecto a nuestro mundo, una responsabilidad sin fisuras.